vamos a contar la historia de un viejo juglar, portador de las verdades del más allá. Su voz te hace notar, su carisma hará brillar las crudas... Amigos queridos, ¿cómo están? Soy Francisco Sánchez, director de Trío Teatro Banda, actor músico, y estoy aquí para hacer la segunda clase de juglaría. Tal como dijimos en el curso anterior, la juglaría, el teatro, en buenas cuentas, es un arte corporal. El otro día olvidé agregar algo que me parece importante: es corporal y también es público. Es un arte social, depende y necesita de los demás. Por eso que estamos tan complicados los teatreros en este momento de la pandemia, porque no tenemos ni a nuestros compañeros de escena ni a nuestro público. Pero gracias a la tecnología como esta podemos hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo compartir nuestros conocimientos. Teatro, juglaría, arte del cuerpo. Por lo tanto, preparo mi cuerpo, siempre muy importante, antes de cualquier actividad teatral, preparar su cuerpo. Yo preparo en 3 niveles: calentamiento, estiramiento, elongación. Entonces el calentamiento, por ejemplo, que es entrar en calor nomás, podemos hacerlo con ejercicios aeróbicos, el que queramos, el que cada uno conozca. Ejercicios aeróbicos. Hago unos corriendo por la sala, nos apretamos, nos levantamos, seguimos corriendo, media vuelta, estoy en un espacio un poco chico, pero caliento el cuerpo, entro en calor, respiro profundamente, activo mi aparato respiratorio. No se olviden que en el escenario, como les decía antes, la energía se concentra, se amplifica y uno hace movimientos y acciones poco habituales. Por tanto, debe estar preparado, calentito. No hay que tirarse al escenario sin calentar. Es como un futbolista. Se mete un partido de fútbol, se va a lesionar. Luego estirar los músculos y tendones. Por ejemplo, los gemelos, que son los músculos de atrás de la pantorrilla. Los estiro. Yo me he agarrado 2 veces los gemelos por actuar sin calentar. Estiro este músculo de acá, lo estiro así, ayudándome con la respiración. Estiro los músculos de los muslos. Ahí ustedes pueden inventar y rescatar sus propios ejercicios de estiramiento. Estirar los brazos. Hagan esto y otros más. Estirar estos músculos de acá. En fin, estirar. Luego, lubricar articulaciones. Entonces, los tobillos, las rodillas, las caderas, los codos, los hombros, las articulaciones de los dedos, el cuello. Yo los hago girar en uno y otro lado para que el movimiento haga surgir los aceites corporales que lubrican las articulaciones. La rodilla, aquí tengo uno para las rodillas. La cadera, en fin. Yo ya estoy calentito porque en la mañana estuve grabando otros videos, pero ya, está el cuerpo listo para trabajar. Una vez que tenemos el cuerpo listo, yo les había dicho que íbamos a trabajar sobre una idea que es los pobladores originarios de Lo Barnechea. Entonces, como primera acción, como primera medida, voy a elegir mis elementos, con cuáles voy a trabajar. Ya les había dicho yo anteriormente que en la juglaría de Trío Teatro Banda, nuestro lenguaje principal, nuestra destreza principal es la música en vivo. Aquí tengo mis instrumentos: acordeón, trombón, guitarra, flauta, castañuelas, pandero, cajón peruano. Estas son las herramientas, instrumentos musicales, objetos con los que voy a trabajar. Si fuera malabarista tendría mis malabares, si fuera acróbata tendría una cuerda. Lo que cada uno tenga su destreza, traiga las cosas que le pueden servir para crear, para expresarse. Por ejemplo, podemos también elegir cosas que tengamos a la mano. Qué sé yo, ¿qué tengo por acá? Tengo un pañuelo, por ejemplo. Entonces, este es un elemento que no es un instrumento musical, que yo lo voy a traer al escenario porque me puede servir. Me puede servir como títere, para hacer un personaje, para esconderme. Aquí lo voy a dejar, al ladito mío. Entonces, preparamos el cuerpo, calentamiento, estiramiento, lubricación. Elegimos los elementos que vamos a usar. Instrumentos musicales, en nuestro caso, objetos, papel, cartón, piedra, madera, lo que ustedes quieran traer, agua, tierra, al escenario para que cuando improvisen se les ocurran cosas y lo utilicen.
Ya. Tercer punto, elegir historia o tema. Yo digo o tema porque con juglaría podemos hacer lo que queramos. Podemos contar, si queremos, cómo es una célula. O podemos contar cómo funciona el motor de un auto. O podemos contar cómo es una ecuación de primer grado. Lo que queramos podemos contar porque al teatralizarlo lo vamos a humanizar. Y en la humanización es donde aparece el teatro. En nuestro caso, una historia. Trío Teatro Banda es una compañía ya un poquito experta, entre comillas, en contar historia de Chile. Por tanto, ya que este proyecto viene de los Barnechea, yo les propuse, vamos a trabajar el tema, los pobladores originales de los Barnechea, los pueblos precolombinos. Esa es la historia que esa es la historia, ese es el tema. Las poblaciones originarias de los Barnechea. Podría ser cualquier otro tema, pero vamos a tomar vamos a elegir ese tema. Ese tema, en sí mismo, es muy amplio. Podríamos detenernos en cualquier cosa. Lo primero que vamos a hacer es investigar. El juglar investiga sobre qué va a hablar, sobre qué va a trabajar. Cuando uno hace una obra de teatro, tiene que, por ejemplo, una obra de Shakespeare, uno va a hacer una obra de Shakespeare, por ejemplo, me la leo la obra de Shakespeare, la leo 20 veces, la entiendo. La leo otras obras, comparo las distintas obras de Shakespeare, leo un poco el contexto histórico, cómo era la Inglaterra de Shakespeare, cómo era él, dónde estaba, qué pensaba, qué sentía, todo lo que me ayude a tener más información para que mi creatividad tenga herramientas, como que dice una paleta de colores. Mientras más colores tengo en mi paleta, mejor, más herramientas voy a tener para crear, imaginar cosas. Entonces, yo antes de hacer esta cápsula me metí afortunadamente, las personas de esta época tenemos una cosa a favor, que es Internet, ¿no es cierto? Para los investigadores, Internet es la gloria, aunque no hay que creer todo lo que uno lee en Internet, porque también hay mentiras, también hay... Pero uno cuando ya investiga, descubre 3, 4, 5, 10 veces algo que se repite, más o menos, uno puede empezar a creer en una información. Entonces, por ejemplo, yo me metí en Wikipedia, busqué Lo Barnechea Historia. Historia de Lo Barnechea, bueno, habitada desde hace mucho tiempo atrás por distintos pueblos, la cultura yoyego, por ejemplo, apareció la cultura concagua, después llegan los incas, ¿no es cierto? Llegan los españoles. Entonces ya empezó a ver de que hay una cultura antigua que se llama yoyego, otra que se llama concagua, que habitó Lo Barnechea. Me puedo imaginar que en esa época la gente prefería habitar en las orillas de los ríos porque tenía agua para hacer los sembrados, que prefería vivir cerca de los cerros, de los bosques donde podía ir a cazar. Entonces me puedo imaginar que Lo Barnechea era una zona donde la gente quería vivir relativamente cerca para tener agua, para tener protección, para tener bosques donde cazar. Y muy importante, apareció una información que son aquellas que el investigador juglar toma con mucho interés. Huaycoche, aparecen nombrados los habitantes originarios de Lo Barnechea. Huaycoche. Ya sabemos que Mapudungún, el final che significa la gente de, ¿no es cierto? Mapuche, gente de la tierra. Che, gente, Mapu, tierra, territorio más bien. Lafkenche, Lafken, mar, che, gente, la gente del mar. Por tanto, Huaycoche es interesante porque es una palabra que tiene dos orígenes. Che, mapuche, y huayco, que es una palabra quechua. No sé si han visto hace un par de años atrás que se han producido en Perú con esto del cambio climático unas lluvias tremendas y unas avalanchas tremendas que también ha pasado aquí en Chañaral, en Diego de Almagro, en Arica, pasa todos los años. Son los huaicos. Un huaico es cuando llueve intensamente en una quebrada y baja una tromba de agua, piedras, barro hacia el mar. Que como los humanos somos testarudos y volvemos a construir en los lechos de los ríos, aunque estén secos, sabemos que el día que hay un huaico va a bajar el agua con piedra, con lodo, con madera, con árboles. Entonces ya encontré como investigador una pista. Huaycoche. Huaycoche, gente que vive en los huaicos. Mira, interesante, una palabra mapuche y quechua. Eso me habla inmediatamente de que es una zona, Lo Barnechea, que tiene ambas influencias, mapuche y quechua. Después en otro libro, por ejemplo, también descubrí que los indígenas huarpe de Argentina
cruzaban al Valle del Mapocho por la cordillera. O sea que Santiago era mucho más cosmopolita de lo que nos imaginamos en la época precolombina. Estaban los incas, estaban los mapuches mezclados con otros, los huarpes de Argentina. Todo eso después con la conquista se detuvo, ¿no? Ese flujo migratorio constante que había en nuestro país. Un país rico, culturalmente diverso. Bueno, entonces tenemos que los huaycoches es gente que vive en zonas de peligro. Y no hay nada más interesante para el teatro que el peligro, ¿no? Porque los personajes, ya vamos a llegar a eso, viven los huaycoches en un lugar peligroso. Claro, tiene agua, tiene árboles, tiene animales, tiene protección, pero también es riesgoso. La gente no está totalmente segura viviendo en una quebrada, en un lugar que se llama Huaycoche. Ya sabemos de inmediato que hay algún peligro. Entonces ya encontramos una pista. Luego, ya que tengo investigado mi tema, tengo que definir personajes. Ya. De esta historia que voy a contar los habitantes originales de Lo Barnechea, tiene mucho en juego mi imaginación. ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué me imagino? Porque en el teatro también se llama licencia poética. Inventamos cosas para contar. No tenemos cómo saber cómo era la vida de las personas en la época precolombina, pero nos podemos imaginar. Si yo me puedo imaginar una familia, un papá, una mamá y 2 hijos, por ejemplo, que quieren irse a vivir lejos del Valle del Mapocho, del centro, donde están los incas, los mapuches, los todos, y quieren estar más solos, más tranquilos y tener cerca de ellos agua, madera, casa. Y se van entonces esta familia, papá, mamá, 2 hijos, hijo, hija. Ahí tengo. Conflicto. ¿Qué conflicto? Porque el teatro es conflicto. No hay una historia que a mí me interese si no veo que al personaje le va a pasar algo. ¿Y cómo defino esto, qué le va a pasar qué? Porque todo personaje tiene un objetivo. El personaje de nuestra historia, por ejemplo, quiere huir del cosmopolita Valle del Mapocho y quiere ir a vivir en soledad a este lugar de los huaicos arriba en la cordillera. Sin embargo, para poder estar solo y para poder estar aislado de los demás, tiene que internarse por valles que son peligrosos. Una cosa a cambio de otra. Entonces, el peligro que corren estas personas que van a vivir a estos valles es la naturaleza. Ahora, ya, tengo ese conflicto, por ejemplo. Pero los conflictos naturales son interesantes, pero más interesantes son los conflictos humanos. Por ejemplo, esta familia quiere estar sola en el valle, quiere vivir sola, lejos de los demás, pero aparecen los incas y los incas dicen, aquí nadie se manda solo. Aquí todos los que están viviendo acá ahora son súbditos del Inca y van a trabajar de tal día a tal día y en este lugar y en este otro lugar. Quieren dominar a la gente, quieren controlarla. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que el conflicto de esta obra es gente que quiere ir a vivir lejos y aislado, pero tiene el peligro de que hay gente que la quiere esclavizar, que la quiere dominar, los incas en este caso. ¿Ya? Por poner una idea. Luego, hitos. ¿Qué son los hitos? Son los distintos momentos por los que va a pasar la historia. Por ejemplo, hito 1 de mi historia, describir el Valle del Mapocho precolombino, con su río Mapocho y otras quebradas de agua, y sus bosques y sus animales y sus habitantes, y los distintos idiomas que se hablaban, los distintos productos agrícolas que habían, y la ciudad que estaban armando los incas ahí en la plaza de armas, y la flora y la maravilla que tiene que haber sido Chile, Santiago, el Valle del Mapocho en aquella época. Primer hito, descripción del lugar. Segundo hito, voy a describir a esta familia. Había un papá con su mujer, su hijo y su hija, 2 niños, sus animales, que vivían al medio del Valle del Mapocho, donde está la plaza de armas, y estaban aburridos de estar al medio de toda la gente, que todo el mundo sabía las cosas que les pasaban, las cosas que ellos querían, creían. No, queremos estar solos, nos aburrimos de estar aquí al medio de la ciudad, al medio de tanta gente. ¡Nos vamos! Tercer hito, avanzar por el Valle del Mapocho, caminar, recorrer como habrá sido antiguamente las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea. Vitacura, Lo Barnechea. Tercer hito. Cuarto hito. Las quebradas, los huaicos.
¿Cómo es este nuevo lugar? Voy a describir altas cordilleras nevadas, con cascadas que caían por doquier, y lleno de animales y plantas y ríos. Es el cuarto hito, la descripción. Quinto hito, hito como unidad. Quinto hito, la instalación de la familia y cómo habitaron este valle de Lo Barnechea. Qué tipo de animales encontraban, cómo se organizaban para cazar. Todas las mañanas se levantaban, iban a pescar al río Mapocho, asaban los pescados al fuego, salían a buscar leña, la recolectaban, la traían ahí. ¿Ah? Sexto hito, la llegada de los incas. Un momentito, aquí nadie se manda solo, vamos a incorporarlo a ustedes, a esta familia que está tan aislada viviendo allá arriba en los Huaicos. Van a tener que bajar a vivir con nosotros al cerro, ahí al lado del Cerro San Cristóbal. Séptimo hito, ¿cómo reacciona esta familia? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Arrancarse. Entonces el octavo hito es cómo esta familia se arranca y se va más arriba para el valle. Es bien sencillo, pero a mí me serviría un hito así. Se llama escaleta. Escaleta es una acción tras otra. ¿Qué pasa en cada punto? Ya tengo claro que son 8 puntos. Perfecto. Ya que tengo todo esto definido, me pongo a improvisar. Improvisar. ¿Qué significa improvisar? Significa permitir que mi imaginación, mi creatividad, mi cuerpo, mis elementos, mi mente vaya construyendo una narración para un público que está al frente mío o que eventualmente va a estar al frente mío. Entonces, voy a definir mi improvisación. Por ejemplo, vamos a describir cómo era vamos a ir al hito, creo que el 5, ya no me acuerdo, el hito de cuando llegan estos pobladores a Lo Barnechea de arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino que ¿cómo puedo hacer a 4 personas? Papá, mamá, 2 hijos. ¿Cómo los puedo hacer? ¿Cómo los puedo hacer? O incluso, por ejemplo, me puedo apoyar en algún instrumento. Entonces tengo papá, mamá, hija, hijo. Por ejemplo, cada personaje es una nota musical. Papá, mamá, hija, hijo. Voy a partir de allá abajo. Entonces voy, por ejemplo, ellos van subiendo por el Valle del Mapocho. Siguen subiendo. Y llegan a un cerro. A los primeros cerros de Lo Barnechea. Y empiezan a subir. Por ejemplo, ahora cada dedito es una persona. Y tengo 4 personas que van caminando. Llegan a la punta del cerro. Y aquí tengo ya, por ejemplo, una persona que es estos deditos y le puedo hacer yo mismo una cabeza. Y mirar hacia abajo. Estamos realmente muy altos. Sí. Y aquí arriba del cerro hay un poco de nieve. Vamos bajando. Y ahora, por ejemplo, puedo hacer que estas personas bajan por el cerro y llegan al valle de un río. ¿Cómo hago el río? Busco gestos de mi cuerpo, elementos que hagan, por ejemplo, como por ahí me está gustando el agua. Mis brazos, mis dedos son el agua. Ya tengo el río, viene la familia caminando por acá. Llegan a un bosque, tengo, por ejemplo, el atril de mi flauta. Tengo mi pandero. Tengo la flauta. Entonces, por ejemplo, esto parece un bosque. Una palmera chilena.
un cactus, un coihue. Yo creo que habían coihues en esa época en Santiago. Aquí tengo el bosque. Si yo le digo al espectador, esto es un bosque, acá hay una palma chilena, acá hay un coihue y aquí hay un cactus, el espectador sencillamente lo cree. Porque yo se lo estoy diciendo, porque yo lo estoy creyendo. Entonces, estas son las espinas. ¡Au! Pincha el cactus. ¡Au! Un cactus de tuna, por ejemplo. Que no sé si las tunas son originarias del Valle del Mapocho, pero imaginemos que sí. O por lo menos llegaron hace mucho tiempo. Entonces, el hijo vuelve a la casa con un cactus lleno de tuna. ¡Eh! ¿Y qué van a hacer? Van a cambiar, van a comer varias tunas. Entonces todo me va sirviendo. Por ejemplo, este pandero, ¿qué es un pandero? Y yo digo que es una tuna, un cactus de tuna. ¿Qué me dice mi creatividad, mi imaginación? Me dice, cada una de estas rodelitas de metal, que son lo que hace sonar el pandero, son tunas, cada una. Entonces yo me las como. Entonces con la pantomima y con el sonido hago parecer que es real, ¿no? Hay que tener cuidado con las espinas de las tunas. Ya estoy saciado de tunas. ¿Qué puedo hacer? Voy a cambiar las tunas que me sobraron por algún producto que no sea de acá, que alguien traiga desde otro lado. Aquí, por ejemplo, tengo unas castañuelas. Las castañuelas parecen como una almeja, ¿no? Parecen como... Siempre la usamos de almeja nosotros. Entonces parece como una almeja abierta. Por tanto, voy a cambiar tunas por almejas. Y así comienzan a desarrollarse los mercados en Lo Barnechea. ¿Qué más? ¿Qué más vendría ahora? Van a construir una ruca. Entonces, por ejemplo, voy a volver a utilizar el pandero, que era un cactus de tuna, y lo voy a transformar en una ruca. Y para eso voy a utilizar el cajón peruano como base, y voy a poner mi ruca de la cultura yoyeo arriba de un cerrito de Lo Barnechea, y con este papañuelo que tengo le voy a hacer como la cobertura a mi ruca. Y ahí con la puerta de entrada. A ver. Después cuando... Ahí mi ruca, ahí está mi ruca. Después cuando uno se convence que las ideas son buenas, para esto siempre tiene que haber un director al frente. Alguien que te diga, mira, esto sí, esto no, esto funciona, esto no funciona. Uno después esto lo puede mejorar, ¿no? Consigue una tela que parezca más paja, consigue un pandero color de madera, distintas cosas. Lo perfecciona. Pero así, cuando está en bruto, por ejemplo, tengo aquí esta otra tela, que es sobre la que tengo puestos los instrumentos. Voy a ver si me funciona mejor para hacer una ruca, por el color que tiene, por ejemplo. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo los elementos que tengo a la mano con creatividad, con imaginación. Mi objetivo es que la imaginación del espectador se active. Esta etiqueta del pañito arruina todo. Ahí está, mi ruca. La voy a mostrar por detrás. Una ruca yoyeo de Lo Barnechea.
Entonces tengo que esta familia, por ejemplo, ahora me salto... muy importante, repetir. Por ejemplo, si yo dijera ya improvisé. Lo de la guitarra, por ejemplo, no me gustó tanto. Me gusta más esto. Creo que los elementos que elegí y que las cosas que si la pongo de lado se ve como mejor ahí. Ya parece una pirámide de egipcia, pero es lo más cerca. Por ejemplo, de las cosas que improvisé recién, me interesa más esto, el tema de la roca de la casa. Le dedico más tiempo, más energía. Lo otro que hice con la guitarra, que iban subiendo los personajes, esto me interesa más. No es que el otro no me interese, ¿eh? Son ideas que pueden quedar anotadas, que pueden servir para después. Entonces voy a ver el desafío, por ejemplo. Si puedo hacer salir una persona de adentro de la roca hacia afuera. Sería como lo máximo, que no se me caiga el pandero, que no se me caiga la tela, nada. A ver. Si puedo poner a una persona. Ahí está. ¿Lo ven de película? Ahí está. El papá de la familia adentro de su ruca. De los años. ¡Hola! Y de repente vienen llegando los incas. Van a conversar. Ahí no les alcanza a ver. Voy a echar para atrás. Voy a arreglar mi ruquita. ¡Ah! Mucha paciencia. Ahí está. La ruca yo llevo de lo Barnechea. Ahí está. Con el papá parado en la puerta. Ahí. Y llegan los incas. Todavía no la convence. ¿Por qué? Porque no está parejo. Esto tiene que estar bien bonito. Así, y esto al centro. La simetría. Aquí. Ahí se ve mejor. El papá de nuevo. Miren, voy a ir a buscar un instrumento que tengo que va a ser muy bueno. Por ejemplo, me acabo de acordar que tengo un instrumento musical que me puede servir mucho para esta escena. 10 segundos. Ya, aquí lo encontré. Me acabo de acordar que tenía guardado algo, pero va a ser una sorpresa. Para que vean por qué lo fui a buscar y me tomé el tiempo y la molestia de ir a buscarlo. Tenemos al padre, o puede ser la madre o el hijo, aquí en Lo Barnechea feliz, adentro de su ruca. Y un día... ¿Ah? ¿Escuchan? Un ruido, una música. ¿Qué será? Y aparece un ejército inca. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Por qué vives aquí tú solo? Porque quiero, porque somos libres con mi familia. ¿Ah? Y ahora puedo cambiar, por ejemplo, en vez de seguir haciendo que este siku con sus tubitos son los soldados incas, paso a ser yo ahora. Déjame decirte que el Inca Huayna Cápac ordena a todos los súbditos de su reino que salgan de la parte alta de los valles y bajen al centro del valle. ¡No quiero!, responde el padre. Entonces, te obligaremos.
y llevan al padre obligado a comparecer ante el Huayna Cápac, que anda de visita por Santiago, o sea, por el Valle del Mapocho. Amigos queridos, hemos pasado por distintas partes, puntos, que son los que solemos utilizar para hacer la juglaría. Los voy a repasar. Preparar el cuerpo, calentar, estirar, lubricar. Elegir con qué elementos voy a trabajar. Puede ser nada, puede ser mi puro cuerpo. Pero yo elegí instrumentos musicales, ¿no? Guitarra, trombón, acordeón, cajón, castañuela, flauta, pandero. Después me acordé que tenía un siku guardado, lo fui a buscar. Telas, un pañuelo, lo que sea que me sirva, que me ayude. Después, elegir qué historia voy a contar o qué tema voy a desarrollar. Elegimos los pobladores originales de Lo Barnechea o Recolombino. Luego descubrimos que había que investigar, que leer, que estudiar un poco acerca de la materia que vamos a tratar. Ahí encontramos que los primeros de Barnechea conocidos, porque es muy antiguo, de la cultura yoyeo, que decían huaycoche, que es una palabra compuesta, quechua mapuche, gente de las quebradas que tienen inundaciones violentas. Apareció ahí un conflicto interesante. Luego elegimos los personajes, una familia, papá, mamá, 2 hijos, un objetivo de esta familia, que quieren vivir solos, pero tienen un conflicto. ¿Qué conflicto? De que hay otros habitantes del valle que no quieren que los demás vivan solos y los llevan a su lugar. Los obligan a bajar de donde están viviendo. Y luego improvisar. Con todos estos elementos que hemos desarrollado, permitir que el cuerpo caliente, que los elementos, que la imaginación brote, sin juzgar, sin ser juez de uno mismo, ser libre, equivocarse, hacer cosas feas, ponerse feo, hacer el ridículo. De todas esas cosas, una va a servir. Y por tanto, repetición. 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 En francés la palabra para decir ensayo se dice, creo que es repetición, que es repetición. ¿Vamos a repetir en vez de vamos a ensayar? No, ¿quieres salir hoy día conmigo? No, porque tengo una repetición, o sea, tengo un ensayo. Viste que a los actores nos gusta mucho ensayar, siempre estamos ensayando. Bueno amigos, comparto con ustedes estas humildes y pequeñas cosas que a mí me dan mucho sentido, que son buenas para trabajar y espero que les sirvan para lo que quieran hacer. Todos somos actores, todos somos juglares, todos podemos divertir, todos podemos contar, emocionar, todos. Y Chile necesita que seamos más creativos, y más pedagógicos y más generosos con nuestro conocimiento. Así que vamos adelante. A través de la gente de Lo Barnechea pueden contactarse conmigo si tienen alguna duda. Un abrazo.